Bienvenidos nuevamente a nuestro repaso de la lección juvenil para esta semana. Vamos a hablar de un tema sorprendente que nos ayudará en nuestra vida espiritual y a comprender un poco más el trabajo, la labor de Cristo Jesús en la tierra. Recuerden que estamos hablando en esta lección juvenil sobre la vida y obra de Jesús. Ahora, ¿qué será un blanco difícil? Es el título de nuestra lección para esta semana. Un blanco difícil quizás pueda ser algo que nos cueste obtener o algo que sea muy complicado de que sea realidad. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Pues quédate en nuestra lección juvenil para que lo podamos descubrir juntos. Bienvenidos. Muy bien, vamos a leer entonces nuestro texto clave que lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. Muy bien, esta lección nos va a hablar sobre algo que pasó el Señor Jesús en su vida bastante fuerte y que nos da a nosotros un claro ejemplo de que sí podemos ser fieles a Dios. Ya vamos a ver entonces en la sección de Más Luz cómo podemos ampliar un poco este mensaje con el deseado de todas las gentes, capítulo 12, página 96. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán. No podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el de Cristo, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Qué importante promesa y motivación tenemos en este mensaje, mis queridos hermanos y mis queridos jóvenes que pueden ver esta lección juvenil. ¿Cuántas veces nosotros decimos o pensamos que nuestras tentaciones y nuestros pesares y problemas no son tantos o tan difíciles como los que vivió nuestro Señor cuando se hizo humano? El hecho de que todo lo que nosotros podamos soportar, lo pudo haber soportado Él, nos da la motivación a que sí es posible pasar la prueba, pasar la tentación y triunfar en el Señor. ¿Qué opinas? En esta lista que sigue, marca las tentaciones principales que la mayoría de los adolescentes se enfrentan. Vamos a ver ustedes qué piensan. Allí dice, decirle algo grosero a otra persona. Creo yo que es muy común que se digan o que digamos malas palabras en algún momento de rabia, de ira, que no podamos controlar. Comprar ropa que no se necesita. Evidentemente puede ser que nos aferremos mucho a la moda. Visitar sitios pornográficos en internet también puede ser una opción o una posibilidad que afecte a nuestros jóvenes hoy en día. El internet, no solo sitios pornográficos, sino páginas que quizás no eduquen nuestra mente. Ingerir comida chatarra, la alimentación, qué cosa más complicada. Si ustedes pueden dejar en los comentarios, nos gustaría mucho leerlas en cada lección, sus aportes, sus opiniones y así poder ampliar esta familia de más cerca de Cristo y en esta sección juvenil. Mentiras los padres, creo yo que es supremamente relevante, esto pasa mucho. Tener el hábito de no hacer las tareas a tiempo, dejar todo para última hora, copiarse en un examen, ¿será que sí? ¿Nos ha pasado? Yo creo que a muchos nos pasa. Robar el iPad de un amigo, también. Si ustedes creen que hay otra lista de tentaciones principales para los adolescentes, nos gustaría leerles, así que esperamos allí en la caja de comentarios lo que ustedes tengan para decirnos. Identifícate con la historia. ¿Qué vamos a encontrar allí? El proceso, el tema central de la tentación de Jesús y cómo el enemigo lo fue llevando cada vez más fuerte en su tentación. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al río Jordán, lo que dijimos en el texto clave. Si de verdad, aquí viene la primera tentación, si de veras eres hijo de Dios, ordena a esta piedra que se convierta en pan. ¿Lo hubiese hecho poder hacer Jesús? Claro que sí, tenía el poder, pero también él sabía que no podía caer en la tentación. Jesús contestó,
La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué es importante que nosotros podamos tener en cuenta en esta parte de la tentación de Jesús? Cómo Él responde a la tentación por medio de un escrito está, por medio de su fe, de su convicción y de sus principios, que es importante que nosotros como jóvenes también podamos hacer lo mismo. En el momento de la tentación, acordarnos de esa cita bíblica, acordarnos de ese himnario, de ese himno, de un mensaje de Elena de White que de pronto nos motivó. Ahora, sigue diciendo, luego el diablo lo levantó y le mostró en un momento todos los países del mundo. Y le dijo, yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré a quien quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Sabemos que Satanás, el enemigo de Dios y de nosotros, evidentemente, es el rey, es el dueño quizás de lo que pasa en este mundo, todo hasta donde Dios se lo permita. Si Él domina esta tierra, porque acá fue enviado, acá se le dio la entrada, pero nada pasará sin que Dios lo permita. Todo está controlado por Él. ¿Qué contesta Jesús a ese tal ofrecimiento? Sería dueño de todo el mundo. Jesús dice, la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Y el enemigo seguía intentando tentar al Señor. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió en la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con alguna piedra. Jesús le contestó, también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó definitivamente. Y es que nosotros, mis queridos jóvenes y mis queridos hermanos, nosotros podemos de la misma forma resistir la tentación y el enemigo no tendrá otra opción que alejarse, porque nosotros, con la ayuda de Dios, hemos vencido. Y ese es el objetivo principal de esta lección juvenil. La sección de los sabías, vamos a ver qué nos dice esta sección que es muy importante y aprendemos bastante de ella. Nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. En el original griego, el idioma en que fueron escritos estos versículos, el verbo llevado no significa que Jesús haya sido enviado al desierto para ser tentado y dejado para luchar solo con Satanás. El Espíritu Santo guió a Jesús mientras ayunaba y estuvo con él en el momento de la tentación. ¿Será que el Espíritu Santo sigue estando con nosotros hoy en día? Claro que sí, sigue estando allí para cada uno de nosotros. ¿Qué partes de este pasaje te resultan novedosos? Ya estamos en la sección de explica la historia. Me parece novedoso que ustedes también puedan compartir allí con sus clases cómo el Señor depende totalmente de Dios y cómo Él contesta a cada tentación con un escrito está. Es importante que tengamos eso presente. ¿Por qué crees que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto? Quizás era un lugar muy importante, un lugar desértico, un lugar solo, donde era más probable que en medio del ayuno, en medio de su hambre, pudiese caer, porque el enemigo era ese su objetivo. Pero Jesús se mantuvo fiel y firme para darnos ejemplo. ¿Cómo supo Satanás que la persona que ayunaba en el desierto era el Mesías? Se conocen. Pienso yo que se conocen muy bien, porque convivieron juntos en el cielo. Y él sabía dónde estaba y quién era esa persona. Vamos a ver entonces cómo describirías el tono que Jesús empleó con Satanás en el desierto. Un tono sincero, un tono puntual, con las palabras adecuadas y necesarias también para poder que esto se diera de la mejor forma. Yo creo que el Señor, al utilizar la Biblia, pues es importante que haya quedado totalmente claro su mensaje y su rechazo a la tentación. ¿Será que algunas de las tentaciones que le fueron presentadas a Jesús ocurren en la actualidad? Sí, digamos que a la debilidad o lo que nosotros necesitamos en este momento, el enemigo puede tentarnos. Una de las tentaciones de Jesús fue convertir una piedra en pan. Recordemos que Jesús venía de ayunar y relativamente tenía hambre. El enemigo busca lo que nosotros necesitamos, en lo que nosotros tenemos una tentación, no nos va
atentar con algo que no necesitamos, con algo que no somos débiles, y va a buscar efectivamente en nosotros una debilidad. ¿Te inquieta el conocimiento de las escrituras que Satanás posee? Nadie más, después de Jesús, de los ángeles, conoce tan bien la palabra de Dios como Satanás, el enemigo. Y si nosotros descuidamos ese estudio diario, si nosotros descuidamos esa parte de estar instruyéndonos, conociendo, pues entonces vamos a ser más propensos a caer en la tentación, que es lo que no debemos hacer. Y esa es la sección de Explica la Historia. Más preguntas, recuerdan que estamos haciendo un breve repaso, un resumen. Nos gustaría leer toda la lección con ustedes, hacer 2 secciones, una sección que podamos subirla antes, donde leamos toda la lección, y en otra donde hagamos un resumen comentado como el que estamos haciendo. Si les gusta, sería importante para nosotros que en la caja de comentarios nos lo dijeran. Ya para finalizar, miércoles, jueves y viernes nos dice los puntos de impacto. Generalmente los puntos de impacto no los tenemos en la lección, pero vamos a leer uno que me pareció importante. Romanos 6:13 dice: no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. ¿A quién debemos entregar nosotros entonces nuestras facultades, nuestras decisiones y todo lo que hacemos? Al Señor Jesús. Es muy importante que tengamos eso en cuenta para nuestra vida. Y de eso nos hablaba la sección del miércoles. ¿Sabías que esta parte o estos versículos son esenciales, especiales e importantes para nosotros en algún momento de debilidad que podamos tener presente, que podemos entregar nuestra vida y recibir consuelo en el Señor? La sección del jueves, Santiago 4, 7 y 8. ¿Qué consejos podemos nosotros obtener de estos versículos para ayudarte o para ayudarnos a permanecer firme en Dios en todo momento? Esta parte de Santiago 4, 7 y 8 nos dice algo muy relevante que nos puede ayudar a nosotros en nuestra vida espiritual y avanzar en momentos difíciles, en momentos donde la tentación de pronto nos acoja y no nos permita avanzar de la mejor manera. Es también relevante tener en cuenta que nosotros debemos ser pacientes, que podamos saber que Jesús va a estar allí. Dice entonces Santiago 4, 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué podemos encontrar nosotros en estos textos? Acerquémonos completamente a Dios. Toda su disponibilidad está para nosotros, para que podamos acercarnos de manera sencilla, con un corazón humilde a Él, y encontraremos entonces la paz y el gozo que necesitamos y la fuerza, sobre todo, para no caer en la tentación, que es el mensaje de esta lección. ¿Habrá una parte de tu vida en la que te sientes impotente para resistir a Satanás? ¿Habrá una tentación que te tenga cautivo? ¿Por qué no haces una pausa en este momento y le pides a Dios que te ayude a vencer esa tentación? Seguramente nosotros nos encontramos en momentos así, donde no sabemos qué hacer, donde no sabemos qué camino tomar. Y como jóvenes es normal que nos podamos sentir acorralados, que ya no podemos avanzar más en nuestra vida cristiana. Por eso la lección juvenil para esta semana nos hace énfasis y nos hace un llamado especial, que podamos entonces entregar nuestra vida por completo a Dios, nuestras facultades, nuestras debilidades, y de la misma forma pedirle que nos ayude a vencer aquello que quizás nos ha tomado tiempo, nos ha causado daño y que aún continúa siendo allí una parte importante que debemos solucionar en nuestra vida. No todo está perdido. Podemos ser un blanco difícil, como lo dice la lección juvenil, un blanco difícil, el cual tenemos ejemplo en Jesús, que no cayó en tentación, que no pecó, para darnos a nosotros el ejemplo de que sí se puede. Entonces, una mente positiva, decisiones asertivas, importantes, y vamos a empezar poco a poco a solucionar este importante problema que a veces nos puede pasar. Y con toda seguridad el Señor va a estar allí ayudándonos en este detalle, en estos problemas que tengamos. Muy bien, un blanco difícil, que ese sea nuestro objetivo, que podamos ser un blanco difícil, imposible para el enemigo, y que podamos resistir a Satanás, resistir las tentaciones
y poco a poco entonces nos aseguramos y nos acercamos más al trono celestial. Dios te bendiga, gracias por haber estado en nuestra lección juvenil. Recuerda compartir esta lección para que más personas puedan conocer del amor del Señor. Dios te bendiga.